Bueno, pues vamos por la última comunicación de la tarde, a ver si, abusando de vuestra generosidad aquí, de vuestra asistencia, y Abraham nos va a contar según una interesante experiencia que han hecho con apuntes en realidad virtual. ¿Qué es eso de a ver? A ver qué sale. Bienvenidos, gracias. Ahora agradecer a los que habéis aguantado no echarse la siesta y estéis ahí como aguantando. Intentaremos que no os durmáis. En realidad, lo primero que os quería contar es un poco el por qué no. Bueno, el primero, ¿quién soy? Porque igual los de la mañana, que éramos dos, bueno, estábamos en familia, me creo que en la mitad. Pero igual, ahora que el foro es un poco más amplio, soy Abraham Alonso, soy profesor de secundaria y bachillerato en el Colegio Cardenal Xavier de Zaragoza, los dominicos, no me conté por eso. Y doy asignaturas, pues, sobre todo relacionadas con la tecnología y la comunicación. Lo que os vengo a contar lo hacemos con los chicos de bachillerato. Y uno siempre ha sido friki, no puede evitarlo, y así no. Y probando, pues un día recuerdo que acompañó a mi sobrina al túnel, al centro cívico del túnel, no sé si lo conocéis, en Oliver, y había unas actividades para jóvenes y tal, y gafas de VR. Y claro, el tema de lo de las gafas de VR, aquello que me ha pasado hoy, con lo de las gafas, no dejas, te has probado unas en tu vida. Tú te pones y se te queda esta cara. ¡Guau, chaval! Es que no la soltaría, es como un tiso. Y dices, ¡guau! Y esto con el factor primero de motivación, de si me sorprende a mí, esto en hablar beta, pero seguro. Pero la pregunta del millón es, yo creo que todos estamos ya, es también un concepto muy válido. Yo creo que ya se nos preocupa un poquito la educación, ya tenemos claro que no somos nosotros quien construye la educación de nuestros alumnos, sino tienen que ser nuestros alumnos quien construyan o generen su propio conocimiento. Y reconozco que a mí era quizá la cosa que más me rum, ¿no? Esto mola un montón, pero... Entonces lo primero que le hice preguntar al pobre chavalín que me puso las gafas es, ¿esto con qué lo has hecho? Es como inherente, esto va de formación profesional, eran todos programadores, tal. No, esto con Unity, yo. ¿Con I latina o con Y? No, con I latina, la última, ya. Unity. Y cotilleando tal, y... es que molaría tener una clase así, ¿no? Hay la peña on fire, buscando que si unos programando, tal. Uno muy friki, vuelvo a las mismas, te lo indica. Entonces yo soy yo con mis alumnos programando. Un poco raro, pero real. Y la idea era cómo empezar, cómo prender la llama. Y estaba muy bien, era muy divertido, yo tenía esa increíble sensación de venirnos arriba, pero lo que los modernos llaman el know-how. ¿Esto cómo? Y por preguntas que no quedaran, yo para aquel entonces, esto empezó hace 3 años, yo siempre he sido muy pudoroso, tengo muy poca vergüenza, pero he sido muy pudoroso. Entonces tampoco quería nunca me ha gustado vender aire. Entonces, hasta que no lo tuviera un poco asentado, tampoco quería presentarlo en ningún sitio así de forma muy oficial, sino... Y ahora ya creo que se puede presentar a los compañeros en cuanto a proyecto que de verdad invito a que se pueda reproducir, ¿vale? Tiene un componente de vértigo, pero de verdad desde la experiencia no tan arriesgado como parece. Pero en aquel momento, un mar de dudas, etcétera. No sé si os acordáis, era el primer momento en que Telefónica lanza el proyecto, un concurso de tecnología, solo el Steam. Y yo me presenté y cometieron el error de poner en las bases que pondrían un tutor especializado en la línea en la que te presentabas. Y claro, estaba nuestro vecino, Cuartilles, esta gente y todo el mundo. Yo creo que pensaba que iban a ir en la línea de Arduino, que es un poco con lo que hemos empezado todos. Y yo, como ya venía con el subidón, llego y presento, y lo peor, me lo cogieron. Así que yo apelé humanamente, pero desde verdad, con toda la humanidad de... Oye, pero dijisteis que pondríais tutores, ¿no? ¿Y alguien que pilote de esto? Y tuve la suerte, porque no solo los conocía, son unos tíos enormemente majos, pero encima pilotan mogollón a nivel internacional, de que nos presentaron a Imascono. Y nos tutorizó Imascono. Si no los conocéis, esto también, vamos a seguir con frases de modernos, estos son más. Imascono son
Como socios son tres tagalines de aquí de Zaragoza que han terminado con una empresa, insisto, con renombre a nivel internacional, así como lo más pomposo pero no lo más potente. ¿Conocéis el libro de Magia en la cocina de Ferran Adrià? Lo han hecho con Star Wars, etc. Toda la aplicación, la infografía, la VR y tal, se la han hecho ellos. Han trabajado para gente como Telefónica, Repsol, a muy alto nivel. Entonces esta gente vinieron, pero se supieron adaptar muy bien al aula. Nosotros les contábamos nuestras paranoias, lo que queríamos hacer, tal. Después pulsamos a la gente de Samsung. Una anécdota, como decía Michael Ende en Historia Interminable. Eso es otra historia y merece ser contada en otro momento. Pero de una metedura de pata muy grande terminamos engañando a Samsung. Al final, de repente, yo pensaba que estaba hablando con un comercial y resultó ser el responsable a nivel nacional de educación Samsung. Y con esa metedura de pata al final le caí simpático al Zajalín y terminaron prestándonos al segundo año de proyecto unas gafas. Pero había que irradiar, había que conseguir que la gente viese algo, necesitábamos un montón de herramientas, de ayudas y teníamos un objetivo, y es qué queríamos hacer. Esto, lo repito, esta mañana hablábamos de impresión 3D, para cualquier cosa que queréis hacer en el cole, un objetivo. Y además, a mí, personalmente, me gustan los quiméricos. Después ya le irás añadiendo realidad, que es lo que toca. Pero mirar hacia arriba no duele, y si no te pones gafas de sol. Entonces la idea era pues, venirnos arriba, le comentamos un poquito a Imascon y decir, mira, queremos hacer apuntes. Pero apuntes teniendo en cuenta que yo no he visto a nadie sombrear el compi de plástica y visual que se nos ha ido, pero yo no he visto a nadie sombrear ni colorear los apuntes. Los apuntes son básicos por definición, es decir, lo que nos ayudan es a aprender un concepto. Y también había que ser coherente, no puedes venirte arriba y pensar que tus alumnos de bachillerato, muchos de ellos que vienen sin niveles de programación, cero, se van a venir arriba y van a hacer el Assassin's Creed. Porque Unity, por ejemplo, el Assassin's Creed está hecho en Unity. Que al final tampoco es que fuera tan descabellado, pero no era viable. Entonces, ¿qué tenía de bueno? Pues no solo íbamos a hablar de VR como en su momento de tablets, de realidad aumentada o de cualquier otra tecnología en el aula. Es muy fácil, como hablaba en impresión 3D esta mañana, el postureo, ¿no? Entonces decía, no, esto mola, pues vamos a comprarlo. ¿Pero para qué? Entonces también había que fijar muy claro el objetivo, y es con lo que, si os vais a meter, y de verdad por favor meteros, necesitamos más frikis, a ver si alguno hacemos un poco más de comunidad y sacamos más cosas adelante. No era llegar y hacer VR para todo. Yo tengo una máxima personal y es, si vale con un vídeo, no gastes recursos. Si vale con un dibujo, no gastes recursos. Pero hay cosas que es de verdad que... Y yo creo que todos en clase habéis repetido esta frase alguna vez de, es que si estuvieras ahí lo entenderías. Ese es el momento. Ese es el momento en el que dices, venga, me lo llevo a VR. ¿Por qué? Porque ese es el puntazo de la VR, estar ahí. Just in the middle. Porque si al final, y esto es un error de novatos que hemos cometido todos, si al final tú todo lo planteas ahí, haz un vídeo. Si mola que vea aquí, y ahí, interesante. Entonces, bueno, pues los chicos de Imascon nos ayudaron un poquillo, un par de masterclass en clase, y engañamos a un par de grupos. Estos son uno de los grupos. Sí que es verdad que ya vengo de hacer, nos decía, unos friki por naturaleza, entonces ya veníamos de trabajar o haciendo páginas web para una empresa simulada o tal, entonces siempre hemos trabajado un poquito lo que ahora se denomina aprendizaje basado en proyectos, etc. Que en realidad para mí siempre ha sido montarlos como si fuera una empresa y buscar la vida. A mí me venía muy bien porque además, mientras ha sido una asignatura de primero o de segundo, era un poco difícil venirte arriba entre el currículo, lo que te pedía el currículo, que a mí nunca me ha terminado de convencer del todo, etc. Pero bianual, de verdad 2 años con ellos para hacer lo que quiera. Vale, pues entonces me lo puedo distribuir de otra forma. Entonces, esta es una empresa, por ejemplo, estos se llamaron Reality Dreamers, y empezamos a trabajar. Del grupo, partes se dividen. ¿Cómo lo hacemos ahora? Porque todavía yo me tendría que comprar una L de estas verdes, la hubiera levantado. Todavía estamos en pañales.
insisto, os decía, me da mucho pudor, llevamos 3 años y aún así no voy a dar fórmulas mágicas, pero ahora sí que empiezo a barruntar un poco lo que sería el esquema definitivo. Yo ahora me pulo la carga importante y teórica de la asignatura, sobre todo en primero, incluso avanzo un poquillo, porque además la de segundo es meramente programación y 4 pinceladas que adelanto un poco, y si no le incluiré a modo de clase PILs intercaladas, pero me lo pulo todo en primero y dejo el segundo para que trabajen como una empresa, casi desde el primer día. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez has visto a los que les gusta la programación, muy bien, tú al departamento de programación. A los que veías que no, que les iba más el rollo de la imagen, modelado 3D y tal, muy bien, tú al grafismo. Y los que habían cogido eso porque francés no molaba nada y ya habían suspendido toda la ESO, que de esos hay unos cuantos, pues está genial, comunicación. Porque vais a ver que esto al final necesita unos guiones, unos diálogos, una estructura, etc. Así que al final todo el mundo tiene su sitio. Y ahí veis, cada uno os podría decir quién es quién. Dentro de la... Entonces, los de programación, pues programan en Unity. Unity es un lenguaje, bueno, basado en uno de los lenguajes en los que puedes programar Unity, es C#, C almohadilla. Pero al final, yo que soy de la vieja escuela, y lo tenías que programar todo a zapatilla, el primer día que me encontré con Unity, tú tirabas literalmente, tirabas una esfera de modelado 3D, hacías y de repente decías rigid body, una casillita, tú marcabas la casillita y aquello de repente tenía gravedad, le sometían todos los parámetros físicos que te puedes imaginar, choca contra cosas, rebota, le puedes poner aceleraciones y decías, sin hacer nada. Decía así. Wow. Y entonces al final de Imascono lo que necesitábamos era un poco 3 líneas fundamentales. Al final vais a ver que la mayor parte de nuestros proyectos hasta el segundo año consisten en mover una cámara, generar un entorno en 3 dimensiones, tunearlo un poquito, insisto, apuntes, no, increíble sensación de venirse arriba con los de gráfico, no, suficiente, y después una locución y recorrerlo. Date vida. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo que nos interesaba era el escenario, que todo iba a aportar información. Vale. Pues Reality Dreamers, por ejemplo, se encargó del Panteón de Agripa. Entonces llegaron el texto de arte. Va para selectividad, hay que decírselo a los padres, porque si no piensan que estamos jugando y la liamos. Va para selectividad. Y entonces los de comunicación empiezan a hablar con el profesor, si cursan o no la asignatura dentro de la asignatura, y empiezan a redactar lo que serían los apuntes del tema, puntos fundamentales, cuáles se tienen que representar gráficamente, cuáles deberían ir de forma oral, depende del nivel que tengan, sobre todo en primero empiezan con Tinker, que es un modelado súper mega básico, pero les ayuda a entender, si no los he podido coger antes, que el modelado 3D no es más que la suma, la adición o la sustracción de modelos geométricos básicos. A partir de ahí, yo estoy enamorado me gustaba más la herramienta de antes, pero bueno, ahora me hace guiños y le sonrío a Fusion 360, porque los que estéis en el ámbito más ingenieril, esto es modelado paramétrico. Es decir, ahora ya empiezas a cotillar entre la programación sin llegar a programar modelos en 3D, que ya me parece demasiado palvo en nuestros niveles, ni ser un modelado muy básico de figura geométrica. Ya tienes tus parámetros, tus variables que afectan a la altura, a la anchura, y ya bueno, pues el que se quiere venir arriba y siempre hay algún friki, gracias a Dios, que le va a esto, pues si se quiere meter en Maya, Autodesk, o sea bien, o cualquier otro de los lenguajes de modelado 3D, sí. Pero no siempre las máquinas funcionan de todo y al final partes se rompen. Y yo llevaba 2 años en los que hicimos paralelamente, hicimos el Panteón de Agripa y después vas pulsando, ¿no? Y al final, ¿qué creéis que sería chulo? Le preguntas al claustro. No le preguntas qué es lo más chulo que podrían... No. ¿Con qué tienes problemas o con qué les has dicho a tus alumnos si estuvieseis ahí lo entenderíais? Y mi compi de física se le ocurre decirme una cosa muy fea, que me dice el movimiento de las partículas en un campo magnético. Y dije, es que a mí también me mola. Y me dice, no sé, una aurora boreal. Y yo, empezamos a hablar del mismo idioma. Ahora ya me parece bonito. Y hicimos eso, sales del sol, esa sí que la tenemos, después si queréis las podéis probar.
Tú sales del Sol y el profe de física te empieza a contar que eres una partícula que sale del Sol. Te acercas, de repente ves la línea de campo magnético terrestre, y ahí empiezas el subidón, y empiezas a ver que ya empiezas a recorrer la línea, que empieza aquello... Lo de la biodramina no. Entonces, usar VR y tener que tomar biodramina quedaba feo, así que se mueven el resto, tú no. Entonces ves ahí a tus colegas que empiezan ahí a venirse arriba, a girar, después cambio de perspectiva, estás en la atmósfera y un montón de bólicas, unas son 2 bólicas juntas, otras bólicas juntas. ¿Por qué? Porque hay modelos biatómicos y atómicos dentro de la atmósfera y esto no lo sabemos hasta que nos ponemos las gafas. Esa partícula cuando choque, depende de qué átomo sea, va a producir un fotón con una determinada longitud de onda, es decir, un determinado colorcico, entre los rojos, los verdes y los azules. ¿Qué pasa? Que tú empiezas a ver que te llueven literalmente bolitas por todos lados, que empiezan a chocar y ven algo, bolitas azules, verdes y tal por el suelo. Y ya, siguiente escena, fundido a negro y volvemos, y entonces vemos una aurora boreal en el fondo. 2 años, pero vértigo, porque por ejemplo, a mí me encantó de un ponente de acción en esto, que yo creo que es muy chulo, ¿no? Yo siempre digo que esto no son congresos, alguno lo ha oído y lo digo en clase, estos son terapias de grupo. Lo disfrazan con nombre de congreso porque no nos sintamos mal, pero te terminas con los colegas diciendo, he intentado esto, no hay forma. Entonces, aprendí de un ponente que hablar de todo lo que te ha fallado en un proyecto es muy enriquecedor, y sobre todo porque además ayuda a eso, a entender que es verdad que las cosas fallan. Entonces yo recuerdo que tuve una parte interesante de mis alumnos de primero a segundo. Y fue joder, ya me lo he dicho. Pero claro, no estaban acostumbrados, esto es lo que decía el compi también, de cuando nos llaman María, no, ya me llamo Abraham, pero al final es María. Entonces, claro, la gente entiende que pedirle un poquito de esfuerzo en otra asignatura está muy bien, porque va a selectividad. Y claro, en tu asignatura no estaban tan dispuestos a... Entonces, bueno, pues, al final también entoné mucho el mea culpa, me había venido muy arriba. Les pedía casi en un año que cogieran el nivel que debían tener para empezar a trabajar, y no, algo no iba bien. Entonces ya pensé lo de no, mira, pues la teoría por un lado, vemos cómo evolucionan, y el siguiente año a full con el proyecto. Entonces que se sientan un poco más libres, no hay presiones de exámenes, no hay tal, sino venga, ahora a disfrutarlo. Aún así este año he cometido un error que no os aconsejo, y es dejar que hay gente que se pudiese salir del proyecto y llevar solo un currículo de exámenes, etc. No lo hagan. Más que nada por salud mental, a mí me ha costado mucho terminar, me está costando mucho terminar este curso. Porque bueno, si bastantes con el proyecto, tutelar en paralelo uno y otro, no me da la vida. Y aparte, y esto es porque tienen esta nota, y esto es porque no tienen nada. Al final terminas teniendo rúplicas de todo, justificaciones de... un caos. Pero ya tenía claro que la división es esta, y está funcionando muy bien. Porque los de primero tienen pintas de que no se irá ninguno. Es más, puede que alguno hasta venga que ha preguntado si se podía incorporar en segundo. Entonces, bueno, si se va a ir a alguno muy puntual, quiero pensar. Y tenía otro de los grandes problemas, y es el 0 a 100. A mí me encantaría un tutorial de Unity de hacer en un fin de semana, que es el rollable, hacer girar una bola y te haces tu propio juego en 3D de recoger objetos. Y en un fin de semana, a poco, ya los has modelado un poquito, han hecho un poco de C con Arduino, ya los has llevado un poco, los chicos llegan a hacerlo, y alguno te sorprende, lástima que no haya podido venir Mario. Mario me hizo un rollable, con saltos, con puntos, con un escenario. Ahora está estudiando Teleco. Y entonces decías, guau, pues venga, vamos a empezar el proyecto. Y no. No, porque esto nos pasa a todos en nuestra asignatura, terminas haciendo un paso a paso, ellos piensan que lo saben hacer, lo peor, tú te lo crees. Y empiezas a desarrollar el proyecto y como que no sé hacerlo. Pero si lo hiciste, pero no, cambian dos cosas y se nos han... Entonces necesitaba para mí el eslabón perdido. Es decir, una actividad puente que, pese a ser una actividad en 3D, el Rollable tampoco les daba esa sensación de montar un proyecto VR, ni tampoco tenía los mismos elementos que usamos siempre, que es una cámara, un lanzador de audio, algunas colisiones, y el penúltimo que hicimos,
ya nos hemos... Y encima que fuera una actividad motivadora. Porque si les planteamos una actividad de programación que, no sé, hay algo que no les gusta, no los vas a enganchar. Entonces yo metí Star Wars, no sabía si les iba a gustar, entonces les hice una práctica en el que ellos van a ser una nave y van a mover la nave, simplemente es mover la cámara, y van a aparecer naves enemigas en el juego y van a ir destruyéndolas. Entonces tú con la mirada vas a ir mirando a las naves, vas a destruirlas con el botoncito de esto y vas a hacer colisiones, vas a mover la cámara, y entonces es una práctica conjunta en la que van a trabajar todo eso. Las sesiones fueron un poco justas porque el tiempo del máster se me acababa, lo tuvo que acabar Abraham, pero... Aún estoy acabándolo con los de Pequeño. Y simplemente era eso, un poco que de una actividad motivadora que consiguieran aprender a programar. Después de que terminara me di cuenta que volvería a cambiar todo como lo he hecho y la plantearía diferente porque no habían entendido el rollable, tendría que volverles a haber explicado igual, quizás el rollable desde el principio y volver a empezar una actividad de otra forma. Y un poco eso, tampoco... Estuvo guay porque revivió en ese sentido lo que me había pasado a mí, pero con la otra. Entonces ahí hubo una sinergia muy chula de, venga, pues inténtalo. Pero era espectacular. El día que dije, porque además fue el primero de la primera práctica, porque no sabíamos si iba a funcionar o no, el eslabón perdido. Y fue gracioso, porque teníamos que mover la cámara. Y de repente abre el programa, se ven las estrellas, un trocito de la Highway, y aún no se veían TIE Fighters ni nada. Y solo había que mover. Y de repente empieza la intro de Star Wars, y todo el mundo y dice, venga, sí, porque además fue un error, porque se le había olvidado, él había cogido el código completo y había quitado partes. Y se le olvidó quitar el sonido. Sí. Brutal. Ahí se perdió un poco. Al revés. No, pero fue genial porque fue el punto motivador sin quererlo. De repente la gente, ¡oh, Star Wars! Y ya volvimos a tener, y ha sido espectacular. También, si queréis, podéis matar de TIE Fighters que hay por ahí. Sí, porque al principio de las dos primeras prácticas, como simplemente tenían una nave y movían una cámara, lo veían como un poco aburrido, no... Parecía como, les captaba la atención, pero ¿qué estamos haciendo? Como tampoco les quería dar las pistas, y en una clase les propuse un ejercicio, y el que lo resolviera, que hay uno que lo resolvió súper rápido, pudo probar las gafas y vio lo que era el juego. Entonces, cuando uno vio el juego, el resto se consiguieron ese punto de motivación que hacía falta. Y entonces ya en la tercera práctica empezaron a aparecer naves y ya se engancharon todos a la práctica. Les costó un poquito 2 sesiones el adaptarse un poco a las prácticas. Yo sé que es duro, ¿vale? Porque, y a veces se lo planteo a los chicos. Yo entiendo que la sombra de María es alargada. Pero yo se lo decía, yo soy muy... Para eso ya me veis, yo soy muy sincero. Y se lo planteo así a los chicos, yo mira, está muy bien, yo entiendo que esto os pueda costar más o menos, pero a mí me mata, y realmente me mata, y me mataba hasta este año con Mario, que venían tus alumnos, y decías, ¿qué tal? Pues en ingeniería industrial, en electrónica, en tal, ¿qué tal en informática? Buah, suspendido. Y era la muerte, pero es verdad. Yo recuerdo mis primeros años en los que dábamos programación, para entonces hacía orlas digitales. Hacíamos orlas con música, pero por historias de la vida, yo programaba en Visual Basic 6. Cuando dieron el salto a la almohadilla, al Sharp, que cambió todo el lenguaje, ya no era tan fácil meter en bachillerato. Así que POF. Y con el POF ya nunca encontré nada con lo que volver a enganchar a mis alumnos. Después la pereza de el C a palo seco nada. Entonces hubo unos años de sombríos, un poco oscura. Y por eso, el día que me puse las gafas y el tío me dijo Unity, dije, como esto funcione, a muerte. Y de verdad que, insisto, con el Rollable, un poquito de guía intermedia que podríamos generar entre 3 o 4, se vienen muy arriba. Y se vienen muy arriba, para que veáis, esto es el primer año, ¿vale? Esto es un vídeo Fundación Telefónica para lo de Steam. Te pedían varios sitios que documentases cómo iba el proyecto, etc. Y este es un vídeo que mandamos en la fase 3 de Reality Dreamers. Os decía que es ese grupo que habéis conocido antes, y contaban un poco cómo estaban trabajando. Os lo voy a poner porque, no sé, insisto, no hay know-how, todavía no tengo un know-how muy estable, salvo estos hitos que os he marcado o cómo distribuirlo. Luego os digo, o creo que lo veréis,
¿por qué supe que esto había tenido? Pues sí, mira, me ha aportado aprender a programar, aunque yo no lo bastante. Luego me ha aportado también pues, creatividad, porque al tener que diseñar las texturas, modelos 3D, pues yo qué sé, tienes que pensar, buscarte la vida, yo qué sé, buscar información en internet, yo qué sé, también con nuestros programadores pues, nos ayudan un montón. No sé, yo creo que es un proyecto muy bonito y que yo no me olvido de haberlo hecho. Pues en lo que me dicho a empezar la programa, incluso como funciona todo lo de relacionado con el VF y las importaciones que yo he trabajado. Me ha gustado mucho este proyecto porque una actividad que es una comunidad con el sentido, nosotros nos vamos a digitalizarlo y así hacerlo más entretenido. Pues para mí ha sido un proyecto muy grande porque he aprendido bastante sobre programación, sobre modelos, sobre texturas y el momento en el que exportamos a la UGT fue impresionante, o sea, la sensación de que algo que he hecho yo salga ahí en las gafas y poder verlo en 3D, para mí fue un momento muy igual. Bueno, que hemos aprendido a trabajar en equipo, o sea, repartirnos el trabajo en las divisiones claves. Más, hemos utilizado una aplicación llamada Premio para hacer Un programa de gestión de proyectos una empresariales. aplicación en la que todos los miembros del equipo tenemos acceso y en ella llevamos metiendo todas las tareas que teníamos que realizar. Carlota, ¿qué ha pasado? Que hemos exportado lo de Unity. Los cubos. Y hacía camino. Y no sé. Este fue el momento. Esto al final lo grabamos porque se había venido tan arriba Carlota, a que Carloti la tengo que engañar alguna vez a que esté una casa, es muy vergonzosa, pero fue brutal. O sea, al final la grabamos, esto está grabado en caliente, de venga, pero ¿qué te está pasando? Y era esto, o sea, hacía cientos de años que no conseguía que un alumno se viniese tan arriba con la programación, porque normalmente era el tedio más absoluto. Y ese fue el momento de, venga, hay que buscar algo que lo engrane todo, pero hay que tirar para adelante. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad, y no nos engañemos, que requiere una formación previa. Hay que calentar. Pero que no es tan... insisto, yo que sí que es verdad que soy informático de carrera, pero yo Unity no lo había visto en mi vida. Yo lo único que vi fue C y un poquito de C++, y ya después es que, historias de la vida, mi programación orientada a componentes cuando yo estudiaba estaba empezando y yo estudié por otra línea, con líneas de Pascal, que existe, creedme, Pascal orientado a componentes. Entonces para mí fue empezar casi de cero, pero se puede. Y está guay porque ya os digo, son 4 píldoras que se podrían un poco organizar entre 3 o 4 compañeros y ese punto. O sea que los chavales, nos compramos de segunda mano las primeras gafas, las segundas al segundo año, ya os he contado, nos las ha dejado Samsung en préstamo y tenemos 2 gafitas. Pero bueno, pues ahí dándole, solo pegarse para usarlas ya es factor. Él, por ejemplo, lo usó y me pareció brutal. El primero que consigue cada uno de los hitos de la práctica tiene derecho a probar las gafas un rato. Entonces, además es un feedback brutal. Y no sé, ahora ya sí que turno de preguntas, porque nos quedan 10 minutillos y yo no sé si al final esto es como todo, pues vais a preferir no preguntar nada o tenéis dudas. Si no, pues ya nos vendremos arriba y seguimos hablando. Nos pagan por hablar. Entonces, esto a mí por lo menos me encanta. Dudas, cosas, yo qué sé. Esto lo sabéis, ¿no? O sea, tú sabes que en una clase, si no hay preguntas, o A, lo han entendido todo, 99,9% de probable no os creéis nunca esto, o no han entendido nada. Venga, yo qué sé, ¿lo veis viable o no? ¿Lo intentaríais hacer en clase? Vamos a proponer. Necesito un poco de know-how, tampoco os creéis. Yo sigo siendo de una comunidad friki por excelencia, tanto la docente como la de programadores, en la que al final yo creo que todo se hace un poco en grupo o en equipo.
Y es otra de esas cosas que nunca he conseguido llegar a... Sí, la gente le encanta. Es como todo. Como los típicos modelos de pasarela. Sí, sí, pero es que a mí no me quedaría bien. Entonces, ya, pero ¿y si lo intentamos? Y no, y un poco de know-how. Yo no quiero también ser egoísta, que me contéis un poco qué veis, qué no veis, qué problemas le veis. Las gafas cuánto supone. Por ejemplo, ¿no? Pues eso es buenísimo, ¿no? La pasta. Yo os he dicho, las primeras las compramos de segunda mano porque en principio van en una pasta. ¿Cuál es la respuesta? Y os digo toda la verdad, que yo en su momento no lo tenía. Yo iba a empezar con carbón, con cartón, que en principio era lo más paciamo. Me vine arriba, me compré un móvil chino brutal con un coprocesador gráfico. Lo pongo y no me podía bajar la aplicación de Google VR. ¿Por qué? Porque descubres que al final no lo regaló todo el monte y resulta que tienen que estar certificados los teléfonos y no sé cuántas cosas para que te dejen bajarte Google VR. Y claro, me había gastado una pasta de una leche. Lo devolví y digo, pues entonces me voy a algo fiable. Hoy, en aquel momento, la marca por excelencia era Oculus y a mí, yo vuelvo a las mismas. Yo he trabajado muchos años, he dado formación de TICs en movilidad. Yo necesito mover y yo necesito que mis alumnos se muevan y adquieran conocimiento con un teléfono o con una tablet, pero fuera. A mí los cables me tiran. Entonces, ¿qué pasa? Que las Oculus Rift van ancladas. Las HTC Vive, que están ahora de moda, casi todo está tendiendo a un hiperrealismo y por tanto necesitan una CPU, una torre. Yo quería algo que se moviese. Lo único que había en el mercado y funciona muy bien eran las Gear de Oculus. Llevan un teléfono de Samsung detrás y les enchufas el teléfono y te lo puedes llevar donde sea. Nosotros los probamos, los de Historia del Arte se llevan el Panteón de Agripa, los de Física se lo llevan, lo hacemos por turnitos, pero al final los terminas aplicando y es que encima lo aplicas en el aula. Y aún estamos pendientes de que este señor, parece ser que igual para una de sus asignaturas, termina haciendo una mini investigación de si de verdad influye a mejor, a peor, si adquiere más conocimiento, a corto plazo, a largo plazo, pues ya veremos si hay, pero yo estoy convencido que por lo menos el punto de motivación existe. Entonces, para Cardboard, lo bueno que tiene Unity es que es la auténtica navaja suiza de exportar. Exportas a lo que te dé la gana. A Xbox 360, a PlayStation, a Android, a iOS, a Oculus. Entonces, al final, sería cambiar la cámara de VR y decidir guardar en Cardboard. Entonces lo puedes llevar a Cardboard igual. Sí que es verdad que no lo conseguimos del todo. Y que la sensación de usuario, ¿te acuerdas? Es diferente. También tuve yo solo 5 semanas para hacer un proyecto de VR que no sabía cómo funcionaba, para dar las clases, para ayudar a los alumnos. Es que eso y en 5 semanas, mira, pues no, que hay alguien de la facultad que igual recibe no tuve tema. tiempo para Pero llegar al final, si se pienso. vienen arriba y consigues que se involucren, se les queda corto. Porque al final, claro, Sí, cuando quieres arrancar un poco, nos conocemos mutuamente y ya es un... Bueno, pues que ya prepararé sino el TFM y hablar. Para vosotros TFM, que es una Entonces, bueno, y conseguimos hacerlo para Cardboard, pero no se llegó a ver del todo bien. pero que vuelve yo que había, incluso, si lo veis, está guay, tiene ese punto inmersivo, pero la sensación, sobre todo porque al final, el plástico que no llega a ser tan plástico, en realidad, parte de lo que es los sensores, los giroscopos y tal, van dentro de la gafa. Entonces, eso primero, revierte en que el teléfono está trabajando menos y segundo, son más precisos. Entonces, la experiencia al final, sobre todo para no tener que tomar biodramina, era, y digo, bueno, pues al final hubo un muy buen rollito con la gente de Samsung, hemos estado, por ejemplo, en Simo, después, por otro lado, con una asociación que se llama ICIJA, que es de jóvenes investigadores en Aragón. Hemos acudido a 2 Expo Science, una a Luxemburgo y otra a Fez, a Marruecos, a contarlo, pero no hay gente que se anime. Y ahora no pueden decir que no nos hemos movido, que hemos ido lejos. Y un poco eso. ¿Por qué? Porque lo exportas a Cardboard, una Cardboard vale 30 pavos. Que yo, las que llevan hasta velcro y tal, que con esponjitas. ¿Pero por qué? No lo sé. Yo eso te quería preguntar, digo, porque no sé si yo he trabajado muy poquito con eso, pero con imágenes, no con vídeos. No sé si es donde está ahí el salto en el que hace falta tener unas gafas, Sí. porque exportando el Android a una APK en cualquier móvil, pues en una carcasa de las de 10 euros funciona, no hace falta y cualquier alumno ya tiene todos llevan móvil, entonces no hace No, pero falta... si lo peor, ¿os acordáis del niño construyendo la torre? Sí, insisto, para eso tendremos, las editoriales se van a matar al final por hacer esto. Ahora porque, si se habéis dado cuenta, ha habido un frenazo.
de VR, esto lo comentábamos antes. Ha habido un frenazo de VR, pero yo estoy convencido que esto es una maniobra de marketing. En tiempos acudí a una charla de Teleco sobre teorías de señal y cosas. Y era un tío de Movistar, y hace 1000 años, y nos hablaba de que ya tenían 3G. Entonces, ¿3G para cuándo? Dicen, no, 3G para dentro de 6 años o algo así. Pues entonces, no, ahora tenemos que vender WAP, GPRS, y después llegaremos a... Yo estoy convencido que VR han visto que hay mucho campo, pero que la AR, que tiene otro campo muy chulo y que aún no hemos cubierto, está sin rellenar. Entonces, y sobre todo con perspectiva de cliente, la realidad aumentada, AR. Entonces, han frenado la VR para que ahora empecemos a usar AR, el usuario se sienta más cómodo con el entorno, que bueno, es mi realidad, pero a medias, ¿no? Con cositas un poco virtuales, para después meterlo de golpe. Pero es que es un filón que no podemos dejar. Porque al final, claro, que va a haber un montón de editoriales, de productoras que nos van a dar serious games o producciones audiovisuales, fotos y vídeos. Yo tengo una cámara de 360. Esa sí que hay cortesía de Samsung por haber hecho 2 ponencias encima. Y está guay, pero aún no la he usado. Intentamos hacer una para educación física, han caído muchos otros proyectos de alumnos. Una, por ejemplo, para educación física para técnicas de baloncesto. Entonces, nos quedamos de cámara de 360 a una de las jugadoras, que por favor que no se moviese porque eso sí que horrible, horrible. Yo grabé un vídeo, salía de la estancia de mi cole y hice así hasta la puerta de mi aula y yo mismo intentando visualizarlo tuve que quitarme las gafas porque descubres que no puedes girar la cámara. Entonces decías, bueno, pues tú quieta, pero para que la gente vea pues dónde está la defensa, por dónde van a atacar, tal, y entonces paso y sí, pero no. Igual va un par de proyectillos más que intentemos. La idea es que generen ellos todo, modelan en 3D, se hacen su escenario 3D y todo es virtual. Todavía no nos apoyamos ni en fotos 360 ni en vídeos 360, la idea es que lo generen. Sí que después sacas un vídeo plano y sacas una capa en la que sale un vídeo, un texto, lo que tú quieras, un audio. Pero al final que sea un entorno en el que tú controles, porque si no, entre lo de marear, la percepción, ya hemos dedicado. Pero sí, insisto, es que si compartiendo experiencias avanzaríamos incluso más rápido. Y es súper chulo. ¿Habéis visto Carlota? Carlota sí que es verdad que hoy por hoy es estudiante de ingeniería, pero es que se ha ido súper arriba. Y Ana que era de comunicación, traducido al castellano os lo recuerdo, yo estaba aquí porque francés se me daba fatal, y Ana la veías ahí, claro, no hacía la programación y tal, pero hacía buscando texturas, porque ella es de Reality Dreamers, buscando texturas para el mármol del Panteón, o bueno, un poquito cómo se podía simplificar la tumba de Adriano, etc. Pero entonces, ¿por qué? ¿No que nos vais a ir? ¿No se abro la puerta? ¿Por qué creéis que no? ¿Por qué no? Yo creo que básicamente porque yo soy de pública, porque no tengo un grupo que tenga, a lo mejor si los cojo en bachillerato, no tienen los conocimientos anteriores. Que yo tampoco. Tienes que empezar. Y es... Bueno, pero tú los has llevado en cuarto o en primero, sí, en segundo, pero a veces sí y a veces no. Y me viene gente en primero, nueva, ¿y qué vas a hacer? No, pues como los míos ya saben, pues iba a quedar. Y al final por eso te decía, es un poco un 0 a 100 controlado, contenido, y la tercera evaluación, y haces, yo empiezo con Codor, en plan como si fueran niños de 3 años, y se lo digo, para que les duela. Esto lo hizo el MIT para niños de 5 años, vosotros veréis. Y empieza con Scratch, Code, etc. Mi hija de etc. 6 años lo hace, Ay. y vosotros también lo estáis haciendo. Frozen haciendo... Claro, sí, los dibujitos, tal. Cuando ya cogí un poco de soltura, antes de que se me acostumbren al bloque, que salto a Arduino, encienden lucecitas, mueven motores, sentencias solo para sentencias de control. Entienden lo que es una sentencia de control, procedimiento en función y ya no aparece infinity. Hazte el rollout. Madúralo este verano, que son estos, y hablaremos. Y estamos en ese impasse de ya no, como tenía el eslabón perdido, ahora han terminado el rollable, ya sé que no has entendido nada, pero te has familiarizado con el entorno. Ahora es hacer el eslabón perdido y madúralo el verano. Y entonces sí, en segundo, pese a que tienes una hora menos, conté un montón. También porque a lo mejor los profesores que suelen dar las TIC, muchos no son informáticos, entonces les da.
Esa es un poco para mí ese siempre ha sido el vértigo. Que compañeros de verdad que estén en... Yo estoy en formación profesional porque me gusta más dar bachillerato y la ESO, pero tengo plaza de formación profesional. Porque de bachillerato pues es que hay 6 plazas. Y lo demás son todo FP, y meter a lo mejor la edad virtual en formación profesional, pues a lo mejor es meterte las tripas de un ordenador, pero poco más, no hay mucha más narrativa que matemática que te puedas meter. Y entonces... Sí, pero bueno, y os dejo el caldo de cultivo, si encontráis a alguien friki. Y luego que hay que aprender realmente, ¿no? Pero que aprender, insisto. Antes sí que es verdad. Pero Claro, con ellos. Sí, claro. Con ellos, No, pero por lo menos podríamos... Unity, Sí, Unity, con C almohadilla. Programación no, porque ya... bueno, bien, pero aunque sepas... Pero si al final nos juntamos 4, porque yo, por ejemplo, de los que me enseñaron las gafas, que eran, es que no quiero decir el sitio porque parece que es un mensaje negativo, pero una asociación de informáticos. Le dije, oye, pues me das un contacto, yo intenté arañar a alguien que me ayudara a arrancar. Y sí, pero cursos pagando, tal. Esa era un poco la idea, si al final si entre 4 nos lanzamos y nos vamos ayudando, tú me dices, oye, ¿y cómo empiezo? Y yo te digo, pues mira, Unity y el Rollable. Si tienes algún problema, si no, me dices. Y si no, nos iríamos apoyando entre 3-4. Pero no hay... No. Mi identidad digital es el profe Abra. Ya le ponéis el @Gmail o el @ delante y lo ponéis en Twitter, en el Insta, que dicen mis chicos, o tal. Pero la idea es esa, es generar un poco de comunidad, porque de verdad que es un mundo, yo se lo decía aquí al compi que nos ha presentado su TFM sobre bullying, que el siguiente paso es la VR. Además, no sé si sabréis que han sacado Oculus unas nuevas gafas, ahora en mayo, que dicen que son bastante... Pero más que tienen, igual que las Vive, etcétera, es que ya son más económicas, pero siguen estando ancladas al ordenador. No, estas no. Llevan una cosa 821 Android. Oh, pues entonces brutal. Y dicen que solamente, yo creo que me las compré este verano, para ver películas, o sea, quiero decir, es Android, o sea, es mejor que los Samsung, y llevan, digamos, embutido ya los sensores. Claro, es que esa es la idea. Único que solo lleva 3 ejes, me parece. O sea, solo para la Sobre cámara. material.